Antonio García Olivares, que es doctor en Ciencias Físicas y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Hizo la tesis en fusión termonuclear y trabajó durante 14 años en el CIEMAT en distintos proyectos nacionales e internacionales sobre tecnología nuclear, modelos radioecológicos, modelos de impacto medioambiental de contaminantes y cambio climático. Desde el año 2000 es científico titular del CSIC, primero en el Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión, LITEC, en Zaragoza, y luego en el Instituto de Ciencias del Mar, ICM, donde investiga en oceanografía y clima. Colabora además con el Oil Crash Observatory en estudios sobre la energía y alternativas energéticas futuras. Ha publicado también estudios sociológicos sobre nuevas tecnologías y cambio social. Finalmente, bueno, decir que el título global de la mesa es Crecimiento, Solución o Problema y Modelos Sociales Alternativos, que se explica a sí mismo. Adelante, Antonio, gracias. Muchas gracias, David. Voy a tratar de resumir en 20 minutos que tengo 3 trabajos de investigación que hemos publicado recientemente, en el cual argumentamos por qué pensamos que el fin del crecimiento es un evento que consideramos muy probable que ocurrirá en este siglo y por qué pensamos que el fin del crecimiento producirá la inestabilidad estructural del capitalismo y el paso del capitalismo a un nuevo modo de producción que hemos denominado economía simbiótica. El primer economista perdón, es que está en modo, no está en modo aquí. Ahora, el primer economista que tiene algo de credibilidad entre los economistas neoclásicos, aunque en los últimos años ha ido acercándose cada vez más a la escuela de la economía ecológica, es Ayers, probablemente sea Ayers, uno de ellos. En 2006 publicó un trabajo en el cual él, con un modelo cuantitativo, mostraba una serie de síntomas que observaba en las economías desarrolladas, Estados Unidos, Japón, Alemania y otras, que le indicaban, al introducirlas en su modelo, que el fin del crecimiento podría tener lugar en una cuestión de décadas. Concretamente llegaba a este tipo de curvas con un modelo de dinámica de sistemas basado en una función de producción que luego comentaré un poco porque nosotros la hemos mejorado. Y este artículo del 2006 llegaba a la conclusión de que el fin del crecimiento él consideraba probable en cuestión de décadas debido a una serie de factores internos a la propia economía, en la manera como se ha desarrollado en las últimas décadas las economías desarrolladas. En particular, estos factores son el retorno decreciente que tiene la especialización del trabajo, que actualmente ya se ha desarrollado hasta un grado que prácticamente pues, las futuras sucesivas especializaciones del trabajo no van a proporcionar muchísimo mayor retorno. La especialización, el pico en la escala del comercio internacional también ha llegado a un grado de desarrollo que ya prácticamente pues, lo principal ya está hecho. El grado de monetización de los servicios que tradicionalmente han hecho las mujeres y también, sobre todo en las economías rurales, sobre todo las mujeres, pero también otras personas a nivel familiar, suplían servicios que en gran parte de las ciudades se han monetizado, pero que esa monetización, paso a nivel monetario de esos servicios, pues tampoco puede continuar creciendo al mismo nivel que en las últimas décadas. También observaba Ayers una imposibilidad de que el tomar prestado del futuro para incrementar el consumo presente, pues eso no podía alimentar un crecimiento sostenible a largo plazo. Y también observaba, y esto era un punto bastante importante, que la eficiencia de conversión el trabajo útil de los combustibles fósiles, sobre todo, y de la exergía de una serie de materiales que utilizaba la industria, las eficiencias de conversión a trabajo útil de esos materiales y de esa energía bruta, su eficiencia de conversión pues, tiene un perfil logarítmico, un crecimiento logarítmico que creció bastante hasta los años 70, pero que desde los años 70 pues, su tendencia de crecimiento es de tipo logarítmico, lo cual es lógico porque está constreñida por arriba por límites termodinámicos. Esas eficiencias nunca pueden crecer de manera lineal ni mucho menos exponencial, ¿no?
Entonces, todo esto le llevaba a él a la conclusión de que ese crecimiento era muy probable, ¿no? A todos esos factores que podemos llamar internos de la economía se añade pues todas las evidencias recientes sobre el pico del petróleo y el pico de los combustibles fósiles que se han comentado aquí en esta sala. Muchas ponencias interesantes. En particular, pues además del plato de la producción de petróleo convencional y de todos los líquidos derivados del petróleo, pues tenemos que las evidencias sobre las reservas últimamente extraíbles que hay de los demás, no solamente de petróleo, sino también de gas natural y de carbón. Por ejemplo, una de las mejores revisiones de esas reservas disponibles les hizo Lagerrer, este ingeniero que fue jefe de prospección de la petrolera Total, que ya está jubilado, pues llega a la conclusión de que tenemos pues esta cantidad de gigatoneladas equivalentes de petróleo como reservas últimamente extraíbles de petróleo, de gas y de carbón, unas 420, 300 y 750 respectivamente. Pues utilizando este parámetro de reservas últimamente extraíbles de la Lagerrer, pues es posible utilizar curvas de Hoover para tratar de ajustar pues las tendencias históricas que hemos observado de consumo de los tres principales combustibles fósiles a curvas de tipo Hoover, como las que se observan en la figura, y llegamos a la conclusión pues que esas producción deberá tender a un pico, un máximo, un cenit de producción, que en el caso del crudo está ya prácticamente, en el caso de todos los líquidos puede oscilar entre el año 2014 y el año 2021, en el caso del gas sería alrededor del año 2029 y en el caso del carbón alrededor del año 2060, si todo va bien. El total de los tres ajustes se puede sumar y dar lugar pues, a una curva que es esa curva superior, que sería el total de toda la energía proporcionada por los combustibles fósiles, que llegaría a un cenit aproximadamente en el año 2030. Este cenit de todos los combustibles fósiles tiene que tener consecuencias económicas importantes y, en particular, la primera, que va a ser la del combustible fósil principal, que es el petróleo, pues ya el informe Hirsch decía en el año 2005 que para mitigar los efectos que va a tener el cenit del combustible del petróleo harían falta 20 años de diseño de técnicas de mitigación con 20 años de antelación antes del propio cenit, cosa que al parecer pues no se está haciendo, no se ha hecho, ¿no? Con lo cual pues los escenarios pueden ser todavía más preocupantes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese cenit del petróleo y del cenit de todas las energías fósiles, en particular en el Producto Interior Bruto de los países desarrollados? Pues para conseguir hacer una estimación de ello, lo primero, una de las herramientas que utiliza la economía neoclásica son las funciones de producción. Función de producción clásica de tipo Cobb-Douglas pues se han utilizado, pero esos tipos de funciones de producción son muy limitadas porque utilizan como factores input únicamente la cantidad de trabajo humano y la cantidad de stock de capital que entra en el sistema. Una propuesta mucho más, pensamos, mucho más precisa, vino del campo de un físico y economista de la economía ecológica que fue Kummel, el alemán Kummel, que utilizó por primera vez ya hace más de una década y media, 2 décadas aproximadamente, una función de producción que introducía la energía como un tercer input de la producción. Esta función de producción fue utilizada por Ayres, mejorándola, porque Ayres consideró que como input era mucho más significativo la variable trabajo útil, que está relacionado con la energía bruta a través de un factor tecnológico de conversión o de eficiencia de conversión entre energía bruta y trabajo útil, que es el que entra en los procesos reales del sistema industrial, del sistema productivo en general. Se puede sacar un factor agregado social F, haciendo una especie de promedio pesado de todas las eficiencias de conversión de todos los sectores económicos, ¿no? Utilizando esta aproximación de Ayres tenemos una función de producción que es mucho más precisa. Nosotros le hemos mejorado esa función de producción haciéndola un poco más coherente, porque la función que introdujo Ayres no cumple una serie de tendencias asintóticas que pide la economía neoclásica para las productividades de los factores. Entonces nosotros hemos generado una función de producción que es esta que está aquí arriba. Esencialmente hemos mejorado la estructura que tiene y hemos introducido la fracción de capital
de stock de capital, que es capital en tecnologías de la información y de la comunicación, porque pensamos que esas tecnologías tienen un efecto amplificador específico sobre el output económico que no tiene el stock de capital habitual. Introduciendo esta nueva variable y introduciendo pues este tipo de funciones de producción, además introdujimos también en esta función de producción un parámetro nuevo que es epsilon, que es el factor de degradación de las productividades que puede ser producido por la degradación del capital natural. Y esto mejora bastante la función de producción, porque hasta ahora son funciones de producción que tienen rendimientos constantes con la escala, y esta en cambio puede tener rendimientos decrecientes con la escala. Entonces es una función de producción que si hay un momento que empieza a degradarse el capital natural, posiblemente las tres productividades, que son esas tres derivadas parciales alfa, beta y gamma, las tres elasticidades, son derivadas parciales del output económico respecto a cada uno de los tres inputs, salvo una normalización por los que tiene cada uno de ellos, pues esas tres elasticidades, al estar multiplicadas en nuestro caso por un factor epsilon, las tres, ese factor epsilon, si baja por debajo de 1, automáticamente se producen rendimientos decrecientes con la escala, de manera que el duplicar la cantidad de trabajo, de capital y de energía no duplica el output, sino que hace un poquito menos que duplicarlo. Y eso es importante en caso de que haya degradación del capital natural. Ya veremos cómo se aplica eso. Entonces, esta función de producción tiene un par de constantes, tiene tres constantes a ajustar, A, B y C. La constante A es la eficiencia por la cual el trabajo y la energía hacen producir al stock de capital. El factor B es la máxima tasa de uso de energía por parte de los equipos del stock de capital. Y la factor C es el factor amplificante que tienen las tecnologías de comunicación e información sobre el output económico, con respecto a que no hubiera. Esta función de producción la calibramos con los datos de un siglo de la economía norteamericana, utilizando los datos que el propio AIR se ha generado y Ward, de las exergías que ha ido produciendo el uso de minerales y el uso de combustibles fósiles en la economía americana durante todo este siglo XX. Y la calibramos con el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. También utilizamos el trabajo, el input de trabajo que ha tenido la economía norteamericana y el input de capital que ha tenido con datos econométricos. Entonces, el ajuste era muy bueno, de orden de punto R cuadrado, ¿no? .998. Este no es el mejor ajuste, lo he cogido porque lo tenía a mano, pero hay mejores ajustes. Y suponiendo que reproduce también la crisis actual, suponiendo que además del plató que tenemos de combustible de petróleo, del plató que tenemos, ha habido un 15% de disminución de la reinversión de capital con respecto a la reinversión habitual bruta de capital. Lo predice muy bien el plató con esas dos hipótesis, bueno, con esa hipótesis esencialmente. O sea que pienso que es una buena función de producción y que debería ser utilizada ahí. La hemos utilizado para extrapolar hacia el futuro. Entonces, lo que observamos es que utilizando un modelo de peak oil directamente no va a haber ningún tipo de cambio con energías renovables. Las energías renovables van a permanecer a la misma tasa de uso que actualmente, pero vamos a tener un declive dado por este ajuste de Hoover que obtuve anteriormente en el petróleo, metiéndole como input eso al modelo de función de producción. Predice pues que, como es tan dependiente de la exergía, tan dependiente del trabajo útil que le entra, pues también predice un pico en el Producto Interior Bruto poco tiempo después de que se produzca el pico en este caso, de todos los combustibles fósiles. Pues este modelo idealizado supone que hay una sustituibilidad perfecta y que cuando se acabe el petróleo se va a sustituir por otros combustibles fósiles, cosa que también es dudoso, ¿no? Pero que es una hipótesis optimista para ver qué nos diría un modelo tipo más o menos estándar, ortodoxo, económico, ¿no? Y nos dice esto, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias podría tener este máximo? La primera conclusión que llegamos es que si realmente queremos relanzar un nuevo ciclo de contractividad, un nuevo ciclo expansivo de la economía, es imprescindible, dada la gran dependencia que tienen las industrias sobre la exergía, el input de energía, es que encontremos nuevas fuentes de energía pues alternativas al petróleo, ¿no? Para impedir ese declive de exergía que le entra al sistema económico. Entonces nosotros en otro artículo diferente, hace ya un par de años, en Energy Policy, mostrábamos que una solución renovable global era posible técnicamente, que globalmente instalara unos 12 teravatios en base a energías renovables, esencialmente basada en termosolar, eólica y hidráulica, y que esencialmente la clave estaba en utilizar las grandes superficies de desiertos subtropicales que ahora mismo no se utilizan y conexiones eléctricas de alta tensión corriente continua con los consumidores,
teníamos en cuenta pues los factores de carga típicos que tienen las termosolares. Las españolas tienen 0,40, las que tienen depósito de nitratos para la producción nocturna, tienen unos 0,4 de CF. Y las que están más al sur en el Sáhara, hay estudios que dicen que ese factor de carga aumenta mucho al bajar la latitud, y en el centro del Sáhara podíamos tener factores de carga de unos 0,8, o sea, el 80% del máximo de la potencia instalada, digamos, de media. Utilizando esos parámetros y utilizando las pérdidas que hay cada 1000 kilómetros de ese tipo de líneas, que son el 2,5% de pérdida cada 1000 kilómetros, etcétera, llegamos a la conclusión de que harían falta este tipo de superficies, esas superficies que son esos lunares grises y azules, colocados en los principales desiertos del planeta. Esa es la superficie total necesaria para producir unos 9 teravatios eléctricos con termosolares. La fotovoltaica veíamos que no era de momento incorporable al mix eléctrico y a la red eléctrica, porque de momento se basan en materiales muy escasos, pero en el momento que se empiezan a basar en materiales pues relativamente abundantes, como la pirita y sistemas que no utilicen tanta plata, posiblemente se incorporarían y podrían generar también bastantes teravatios, además de ayudando a la termosolar y a la eólica. Este tipo de solución, claro, implica una electrificación de la industria del transporte que se completa, y eso es un reto bastante imponente. Hoy en día está entre el 10 y el 20% el consumo eléctrico respecto al consumo total en los países desarrollados. Habría que pasarlo a 100% eléctrico, habría que reestructurar todos los sectores económicos para que utilizaran electricidad. Muchas de las cosas que actualmente hacemos con el petróleo no serían seguramente posibles hacerlos con electricidad. Sin embargo, pensamos que, bueno, y todo eso suponiendo que además esta reconversión, esta sustitución, no va a afectar a las productividades económicas, esos parámetros A y B que mostré anteriormente, ¿no? Cosa que es dudosa también, ¿no? Pero pensamos que técnicamente sería posible si hubiera una inversión suficiente y decidida de hacerlo, y que además en un mundo que fuera capaz de instalar 12 teravatios o algo similar, una serie de la mitad de ello por lo menos, no sería un mundo en colapso, porque con entre 6 y 12 teravatios podemos hacer muchas cosas e incluso mantener un cierto grado de industria, ¿no? Es decir, que podría haber un colapso parcial de ciertos sectores, que habría cosas que no podríamos hacer, pero podríamos hacer otras muchas cosas, incluso industriales también, con 6 a 12 teravatios, pues mucha potencia. Entonces, claro, eso supondría una inversión también del orden del 10% del Producto Interior Bruto de un país cada año durante 50 o 60 años, y eso son palabras mayores también. Aunque creo que la reinversión viene a ser un 20% en algunos países industrializados del Producto Interior Bruto, o lo ha sido en ciertos años de bonanza, pero 10% todos los años durante 60 años es una inversión masiva, que tendría que haber una intervención también masiva del Estado y acuerdos interestatales para hacerlo, y una voluntad muy decidida, que no sabemos si eso se va a hacer o no se va a hacer, ¿no? O sea que si hubiera voluntad posiblemente se podría conseguir, pero hay unas enormes dificultades para llegar a esos grados de desarrollo de energías renovables. Supongamos que se hiciera y que finalmente se consiguiera implementar esos 12 teravatios eléctricos, ¿no? Hemos estudiado esa posibilidad también, y entonces hemos observado que entre el año 2025 y 2045 se añaden una serie de problemas medioambientales que tienen que a la fuerza influir en el modelo económico. Se habla del pico del fósforo, se habla de la degradación de una cantidad enorme de suelos cultivables que están siendo erosionados actualmente. Se habla del límite de los acuíferos, en 3 grandes acuíferos de la cuenca indo-gangetica, el acuífero que nutre al 30% de la población norteamericana y otro gran acuífero mundial, de manera que, y a esto se añade pues ese estudio de Barnowski en Nature hace un par de años, que habla de que cuando todos los ecosistemas estén intervenidos entre un 50 y un 55%, eso ocurrirá en ese rango de 2025 y 2045, se empezarán a producir, dicen muchos autores en el review que él hace, sorpresas biológicas a escala global y local, a todas las escalas, y eso son sorpresas no precisamente agradables. Entonces eso implicará que este periodo entre 2025 y 2045 probablemente sea un periodo claro de comienzo de la degradación de las 3 productividades, porque empezaremos a tocar ya los límites de la degradación del capital natural, claramente. Y ya las productividades no pueden sostenerse en los niveles que tienen actualmente, sino que el grado de calidad de ese capital natural, incluyendo suelos, agua y ecosistemas, pasará un precio a esta función de producción. Entonces, esto ocurre, hemos establecido algún modelito que establezca algún tipo de degradación de las 3 productividades,
Es un modelito que varía esa epsilon que multiplica las tres productividades y basta con que una duplicación del Producto Interior Bruto a partir de esa época produzca una erosión del 2% de las productividades, automáticamente genera curvas logarítmicas como esas que están aquí en la parte baja de esa curva, como esta que está indicada en la flecha, que son curvas de tendencia del Producto Interior Bruto hacia un estado estacionario. Es decir, que hay muchos factores que juntos están empujando y van a empujar a partir del año 2025 a una tendencia del Producto Interior Bruto de los países desarrollados a llegar a un estado estacionario. Una serie de factores internos económicos analizados por IRES, el pico de los combustibles, la dificultad de pasar a una conversión, una sustitución a una economía completamente eléctrica y el comienzo de la erosión del capital natural. Incluso supongamos que pudiéramos solventar todos esos problemas, cosa que yo veo imposible. Una vez instalado 12 teravatios de renovables, un estudio que hicimos hace un par de años publicado en Energy Policy nos decía que para instalar 12 teravatios eléctricos y reconvertir todos los sectores industriales a una economía eléctrica, el transporte incluido, y la generación, tendríamos que utilizar el 50% de las reservas existentes geológicas de cobre, 50%, a la mitad. El 50% aproximado de litio, el 71% de platino y el 50% de níquel de las reservas geológicas. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer de esto? Si imponemos una solución finalmente renovable, cosa que le veo bastante difícil de conseguir, una vez que la consigamos implementar, esa solución nos podría dar unos niveles relativamente prósperos, pero no nos permitiría continuar con el crecimiento exponencial del consumo energético, porque no nos podemos permitir el lujo de duplicar una vez más la producción eléctrica y acabar con las reservas de los metales principales, que tienen que ser utilizados por otros muchos sectores de la industria, no solamente para los procesos productivos de electricidad. Por tanto, la conclusión es que un input estacionario de energía sería prácticamente inevitable una vez que instalemos aproximadamente unos 12 teravatios eléctricos y una sociedad renovable de unos 12 teravatios. Por encima de él empezaría a ser imposible el crecimiento exponencial del consumo energético. ¿Y qué nos dice nuestro modelo económico de las consecuencias de un input estacionario de energía renovable? Pues que el Producto Interior Bruto tiende a un estado estacionario. En el caso del más óptimo de que se consiguiera efectivamente implementar 12 teravatios, sería la curva superior, sería el caso más optimista. En casos un poco más pesimistas serían las curvas inferiores, en los cuales pues, llegaríamos a degradaciones mucho antes que eso, porque no habría reconversión completa o porque la instalación de renovables no se conseguiría invertir lo suficiente como para implementar 12 teravatios, ¿no? Lo cual serían escenarios incluso de decrecimiento, ¿no? ¿Qué pasaría, como dicen algunos economistas, cada vez que hay una crisis, hay una revolución tecnológica? Cuando ocurrió la crisis de los 70 de la energía por la subida de precios del petróleo, hemos observado que hubo un 20% de mejora de la eficiencia de las dos constantes A y B que utiliza nuestra función de producción. Un 20% de mejora de la eficiencia de uso de energía por las máquinas y un 20% de mejora de la eficiencia con la que el trabajo humano y la energía hacen funcionar a las máquinas. Si eso ocurriera cada vez que hay una gran crisis económica, una gran crisis energética, como en el pico de los combustibles fósiles y en el máximo de instalación de energía eléctrica de 12 teravatios, entonces suponemos que hay un 20% de mejora de las eficiencias de los coeficientes A y B. Entonces eso lo introducimos en la función de producción y lo que nos dice la función de producción es que bien, mejora todo, mejora el output, pero el estado estacionario lo único que ocurre es que se atrasa en el tiempo. Llegamos al estado estacionario, pero más tarde. Estados estacionarios más altos de nivel de Producto Interior Bruto y más tardíos, pero no evitamos el estado estacionario. O sea que lo mejor que podemos aspirar una vez que instalemos una solución renovable, y es lo única que tenemos a mano para mantener unos ciertos niveles incluso industriales, lo mejor que podemos esperar es un estado estacionario del Producto Interior Bruto. Una conclusión muy clara de esto es que la única manera de intentar un nuevo ciclo expansivo sería desacoplando el impacto sobre el capital natural del crecimiento del Producto Interior Bruto. Esto implicaría que siguiéramos creciendo con desmaterialización absoluta, es decir, que pudiéramos seguir creciendo consumiendo lo mismo o consumiendo menos recursos. Esto de la desmaterialización absoluta, hay un estudio estadístico de Steinberger que revisa pues, todo lo que han sido el crecimiento, la desmaterialización relativa y la desmaterialización absoluta de todos los países principales del mundo en las últimas décadas. Son esas gráficas y la conclusión a la que llega es que desmaterialización relativa, es decir,
grado de impacto ambiental y grado de consumo de recursos por unidad de Producto Interior Bruto, ese cociente sí que ha mejorado en algunos países industrializados, sobre todo, ha mejorado. O sea que ha habido una cierta desmaterialización relativa. Pero la desmaterialización total, es decir, el impacto total y el consumo total de recursos han subido. Y han subido en todos los países. Hay dos excepciones, pero han sido momentáneas, Inglaterra y Alemania, y han sido momentáneas por la reunificación alemana, que destruyó todo el tejido industrial de Alemania Oriental, y la gran desindustrialización que tuvo lugar en el Reino Unido después de las políticas neoliberales y después de Thatcher. Pero todos los países del mundo, todo el resto, ha habido aumento. O sea, lo contrario de lo que dicen algunos economistas de la desmaterialización absoluta ha ocurrido exactamente en casi todos los países del mundo. Ha habido lo contrario de desmaterialización. O sea, se han consumido más recursos, posiblemente por el efecto Jevons, ¿no? El efecto de que cuando abaratamos cuando hay una desmaterialización relativa es como si hubiera una bajada de precio de la energía y de los recursos. Entonces se consumen más. Y no compensa el aumento del Producto Interior Bruto y el aumento del consumo de recursos, no compensa a la bajada relativa que tiene. Así pues, no vemos de qué manera vamos a poder evitar ese impacto sobre el capital natural que va a ocurrir en las próximas décadas, con toda probabilidad. Hay tantos retos a la continuación del crecimiento que me parece extremadamente improbable que se le pueda dar credibilidad a un escenario diferente al fin del crecimiento, ¿no? ¿Qué consecuencias sociales tendría el fin del crecimiento? En un artículo reciente publicado en la revista Futures, un número especial sobre futuros del capitalismo, llegamos a la conclusión de que un crecimiento cero produciría pues una tasa de creación de empleo nula también, una bajada enorme de los ingresos del Estado y una enorme subida de las movilizaciones sociales pidiendo demandas al gobierno para que solucionara las externalidades y los fallos del mercado, ¿no? Pero además de esta serie de problemas de aumento de la inestabilidad social, hay una cosa que ha pasado un poco desapercibida, y es que se cumple el teorema de Marx en una situación de crecimiento cero y tal como la que es muy probable que ocurra, se cumple la famosa y debatida tendencia de la tasa de beneficios a caer a cero que dijo Marx en El Capital ya en el 1875, y es relativamente sencillo de entender. La tasa de beneficio es esa R que está en la fórmula, esencialmente son la plusvalía dividido por el coste del capital constante, o sea, el coste de la maquinaria, de los equipos, más la energía que consume esas maquinarias que tiene que alimentar el capitalista, el coste en capital fijo. Y esa V es el capital variable, son los salarios esencialmente. La relación entre la plusvalía y esos costes capitalistas, pues es lo que llamaba Marx la tasa de beneficio, el retorno del capital, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en una situación de crecimiento cero? Pues los capitalistas pueden tender a disminuir el denominador de esa expresión, con la robotización, por ejemplo. La robotización puede hacer que el capital variable, la cantidad de gastos en salario, pues a base de sustituir trabajo humano por maquinaria, pues baja la cantidad de salarios, el gasto en salarios. Sin embargo, eso tiene un límite inferior, porque siempre vas a tener gente que necesita manejar las máquinas y tienes que alimentarlo y darles unos salarios mínimos, ¿no? Nunca puedes llegar a cero en esa partida, ¿no? También el gasto en capital fijo también se puede disminuir bastante con la robotización, pero también tiene límites termodinámicos. La energía que alimenta una máquina, las máquinas van a ser cada vez menos costosas y consumirán menos energía, pero consumirán energía. Debido a límites termodinámicos no podemos alimentar una máquina con energía cero, ¿no? De manera que esa C tenderá a bajar, pero nunca llegará a cero, ¿no? Mientras que el numerador, que es esa plusvalía, las plusvalías capitalistas, en una situación de crecimiento cero, un empresario siempre va a encontrar al lado a otro empresario que rebaje sus márgenes comerciales para mantenerse en el mercado, si sigue habiendo competencia de mercado. O sea, si hay competencia de mercado, siempre encontrarás a un empresario que rebaje sus márgenes para mantenerse. Y eso, lucha continua entre todos, tiende a rebajar los márgenes hacia cero. Y no hay ningún límite inferior claro a eso, salvo que al final el capitalista gane lo mismo, pues el propio salario, tengan un salario como el de otro trabajador de su empresa, es decir, que no habría surplus, no habría plusvalía, ¿no?
Entonces, eso implica que R tiende a cero, ¿no? Si el numerador tiende a cero y el denominador tiende a constantes positivas, la tasa de retorno del capital tiende a cero. Entonces, ¿qué ocurriría en una situación con crecimiento cero y con tasa del retorno de capital tendiendo a degradarse? Pues, en primer lugar, y como única cosa positiva, la única cosa positiva que tendría es que esa situación da una ventaja relativa a sectores económicos que no se basan ni en el crecimiento ni en el beneficio. Por ejemplo, las cooperativas y la economía solidaria. Son sectores económicos que no son un poco ajenos al beneficio, que sencillamente lo que quieren es mantener los puestos de trabajo de sus cooperativistas o funcionan por razones altruistas y por otros motivos. Pero, sin embargo, habría una serie de consecuencias muy graves en el caos que produciría en la producción. Todas las demás empresas que se basan en el beneficio verían degradados sus beneficios, habría bancarrotas, inestabilidad de la producción porque muchos proveedores de repente desaparecen. Habría intentos de evitar la competición y, por tanto, sostener los precios a partir del fraude. Habría intentos de evitar la competencia de mercado aliándose con el Estado, influyendo en el Estado para sostener los precios, independientemente de la competencia. Y eso aumentaría la tendencia que ya se observa actualmente a un intento de captura por parte de las grandes corporaciones, de captura de los estados por parte de las grandes corporaciones. Es una tendencia que ya observamos hoy en día, pero con una situación crónica, estructural, de crecimiento cero y tendencia de la tasa de beneficio hacia cero, sería casi sobrevivir o morir, ¿no? Sería una lucha por apoderarse del Estado por parte de las grandes corporaciones que son las que son capaces de hacerlo. Con lo cual pensamos que se daría una especie de tensión enorme social entre dos posibilidades en una situación como esta. Una primera posibilidad potencial es que si hay una suficiente movilización social, la gente impondría al Estado, impondría al poder público una nueva alianza entre el Estado y los sectores que están bien adaptados a esta nueva situación, que son precisamente esos sectores de la economía solidaria y de las cooperativas. Y además trataría de imponer un nuevo contrato social que se basara en un sistema que garantiza la prosperidad de la gente sin necesidad de crecimiento. Eso sería una posibilidad que la gente trataría de luchar por ella, ¿no? Pero si las movilizaciones sociales no son suficientes, se podría dar lugar a una nueva reedición de un incremento enorme de la simbiosis que ya se da entre el gran capital y el Estado, que ha funcionado desde tiempos de la Revolución Inglesa, y que hoy en día pues tiende a aumentar, y esa simbiosis podría dar lugar a una nueva oligocracia, de manera una reedición de que yo me lo guiso, yo me lo como por parte de las castas del poder, y damos la espalda a las necesidades de la población y generamos un sistema de casta en el cual pues esencialmente reeditamos el clasismo y el paternalismo que era típico del antiguo régimen, ¿no? Esa sería una posibilidad potencial que está ahí y que habría que evitar a base de movilización social, métodos de democracia directa, de influencia sobre el Estado, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, únicamente decir cómo podemos imaginar en unas cuantas pinceladas lo que sería si conseguimos realmente evitar esa tendencia totalitaria y conseguimos efectivamente una influencia democrática directa sobre el Estado y un paso a una economía estacionaria, viable. El capitalismo posiblemente entraría en inestabilidad estructural, no podría dar satisfacción a los requerimientos de la gente cotidianos y la gente buscaría un nuevo sistema que fuera capaz de funcionar con crecimiento cero y con beneficio cero. Y esa situación nosotros pensamos que no sería un modo de producción capitalista, sino que sería un modo de producción pues que hemos denominado una economía simbiótica, ¿no? Le llamamos simbiótica porque es una economía que sería simbiótica con los sistemas de los que se nutre, esencialmente el crecimiento cero, y sería simbiótica con las poblaciones a las que sirve, ¿no? Que es lo que debería de ser cualquier economía, ¿no? El foco económico de esa nueva economía sería la creación de empleo, la calidad de vida y el desarrollo humano, como decía Sen, el premio Nobel Sen. Y el otro segundo foco que tendría esa economía simbiótica sería el mantenimiento y la mejora del stock de capital natural que nos alimenta y del capital humano que es fundamental para la reproducción de nuestro sistema, el fundamental, no el accesorio, ¿no? La economía de nave espacial que decía Boulding, ¿no? Y para conseguir esto, pues se han propuesto una serie de medidas que no voy a entrar, pero esencialmente pues desarrollo de la economía real y no de la economía financiera, promoción del sistema de cooperativas, del sistema de economía solidaria, generación de un sistema que sea capaz de prestar a interés cero para actividades de interés social, económicas. Se evitarían las desigualdades aberrantes que tiene la economía actual, que ni siquiera serían funcionales en el nuevo sistema, pues por ejemplo con sistemas como el de la renta básica universal, el de la garantía
del trabajo dado por el Estado, garantía de que todos tengan un puesto de trabajo, el reparto del trabajo entre todos. Y algo importante, el actual sector oligopolista debería de convertirse, reconducirse para mantener cierto nivel de tecnología alta, debería de reconvertirse bajo estricto control del Estado en un sistema que generara pues, un cierto sector tecnológico, en un sistema mixto entre público y privado, que de alguna manera pudiera satisfacer, manteniendo precios pactados con el Estado, una serie de servicios que son fundamentales, que no podemos dejar que se degraden o que se destruyan y que desaparezcan esos sectores, pues que la gran producción de los molinos eólicos, la producción de termosolares, el reciclado de metales y todo este tipo de servicios fundamentales de alta tecnología, ¿no?, que serían imprescindibles. Y finalmente, habría también imprescindible que hubiera sistemas de control y posiblemente el uso extensivo de Internet sería imprescindible porque es un medio de control democrático directo muy prometedor, el uso de Internet. Y en segundo lugar, porque es un lugar que puede generar un sector económico que está en crecimiento actualmente, que es el sector de producción común de valores y de servicios que se están produciendo ahora, que se comparten de forma común y que no se pasan por el mercado y nunca podrán pasar por el mercado, pero que fertilizan al resto de los sectores económicos y que son fundamentales y serán fundamentales en el futuro. Muchas gracias por... Gracias, Antonio. Ya habéis visto que daba para mucho más. Los trabajos que ha mencionado Antonio los incorporaremos a la documentación, al DVD, si alguno lo quiere leer en más detalle.